Comenzamos la clase. Buenos días. Partieron. Muy bien, buenos días. Que Dios los bendiga. El día de ayer le decía a los chicos de la EDA, chiquilina, pues son mujeres, ¿no? Y al staff que estaba ahí, jamás van a olvidar esta clase de guerra espiritual. Porque mientras estaba hablando así sonaba. Y yo le decía, todo es parte de la escenografía de la clase. Está fríamente calculado. Claro, todo. Muy bien, la verdad es que estoy muy feliz, ¿no?, de poder haber estado toda esta semana con ustedes compartiendo aquí ya el ESAT. La verdad es que y el tema también como que vino como anillo al dedo en mi área, ¿no? Y creo que fue muy gratificante, muy lindo. Bueno, la vez anterior también yo estaba recordando con cariño el tema y la preparación, porque hablamos un poquito sobre paternidad, pero de una perspectiva distinta. Fue muy diferente y yo lo disfruté montones también. Creo que esta escuela tiene mucha unción en eso. Tiene una unción de creatividad, tiene una unción de hacer algo de la nada, tiene una unción, ¿cierto?, que libera esto. Y eso es lo que yo quiero hablar durante esta última clase, siguiendo la secuencia lógica de lo que hemos visto toda la semana, ¿no? Comenzamos hablando sobre qué era un avivamiento, comenzamos también diciendo, ¿cierto?, la referencia histórica de cómo se manifestó el poder de Dios en algunas partes de la historia, y hicimos énfasis en esto, que para cada avivamiento tienen que haber personas dispuestas. No puede haber avivamiento sin personas dispuestas. Cuando uno mira las características, ¿cierto?, por ejemplo, del avivamiento en Gales, uno va a descubrir que ese avivamiento en Gales era, ¿cierto?, un hombre usado, un artesano, era una persona que no era de la nobleza, no sé si era minero, pero tenía un rubro así muy de un perfil bajo, ¿no? Cuando nosotros miramos el avivamiento de 1906, también el William Seymour era un hombre que no sabía leer, que no sabía escribir, era una persona de un nivel educacional bajo, tan bajo, que cuenta la leyenda de los avivamientos, cuenta la historia, que pasados los años se empezaron a crear, ¿cierto?, grandes conferencias recordando el avivamiento en la calle Azusa. Y un día él va a una de estas conferencias, ¿tá?, y se olvida de traer el pase, la credencial, y no lo dejaron entrar. O sea, al evento del avivamiento, ¿cierto?, que había acontecido, no lo dejaron a él mismo. Entonces, es una anécdota que yo creo que sucedió porque lo cuentan varios historiadores. Entonces, creo que sigue grabando, ¿no? Creo que sí. Por fe. Entonces, cuando quieren que graben con el mío por ser, ¿ya? Y se nos va la pila, seguimos por fe, no hay problema, no vamos a parar. No, sigue grabando. Pero creo que es mejor si lo pongo allá, porque aquí estamos contra luz. Sí, será amigo. Hoy hay yogur. Hoy hay yogur. Hay yogur y yogur. Pero allá. ¿Cómo? Creo. Ahora sí, pues antes no se veía nada. Ahí sí. Saludos a la posteridad. Yo voy a grabar acá también, así si falla una. Tenemos la... Qué líquida. ¿Qué nivel? Ok, entonces vamos a empezar la clase. Ok,
¿Ok? Entonces, ¿cierto? Dios siempre va a usar personas. Hablamos también, ¿cierto?, de el primer gran avivamiento, que así yo le llamo el primer gran avivamiento, es el avivamiento bíblico que ocurrió en Jerusalén, ¿ya? Quedaos aquí hasta que sea investido de poder de lo alto. Le dimos dos enfoques interesantes durante esta semana. Uno de ellos tenía que ver con el dunamis de Dios, ya la dinamita, pero también hablamos un poco de la exousia, de la autoridad que viene a través del Espíritu Santo. También, cierto, hablamos sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, tanto del que está esperando como del que está observando. Dijimos que siempre habrán dos auditorios. ¿Cuál? Habrá un auditorio que es el que está esperando y va a recibir y quiere ser usado por Dios. Pero habrá otro auditorio que será incrédulo, crítico, muy crítico con respecto a lo que puede ser un mover sobrenatural del Espíritu Santo. En eso ustedes tienen que estar conscientes porque eso va a suceder, ¿ya? Porque uno siempre tiene la expectativa de que donde Dios se manifiesta, todos se someten, todos caen. No es así, ¿ya? Eso no es así. Incluso puede generar hostilidad y ya hay evidencia histórica, persecución. Así que querés avivamiento, bueno, búscalo, pero ya te advertí que junto con el avivamiento también viene la persecución, puede venir, ¿ok? Y por último, ¿cierto? El día de ayer nosotros estuvimos enfocados en cómo ese Espíritu Santo dentro de nosotros se puede liberar a través de diferentes dones y ministerios. Hablamos un poquito sobre las operaciones del Espíritu y como dice el apóstol Pablo, cada una de ellas las imparte el mismo Espíritu, ¿ya? Entonces llegamos a la conclusión que dentro de cualquier avivamiento hay una función primordial que es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, en base a todo lo que nosotros hemos visto de los dones ya en esta parte final, quiero hacer un especial énfasis, ¿cierto?, a la obra inspiracional, ¿ya? Entonces yo quiero que pongan como título revelación e inspiración. Revelación e inspiración, que es como la parte culmine, ¿no? Nosotros podemos tener el don, nosotros podemos tener el don de la enseñanza, podemos tener el don de presidir, podemos tener el don de sabiduría. Hay gente que lo tiene, pero no lo usa para nada, ¿ya? Hay gente que tiene grandes dones. Yo a veces miro, por ejemplo, a Raquel, mi esposa, ¿no? Tiene una cantidad de dones impresionante, ¿no? Le cuento la historia. Cuando ella estaba haciendo la escuela de estudios bíblicos, ¿no? Ella hizo su examen, su primer examen era Tito, Gálatas y Marcos en aquella época, ¿no? Y ella lo termina, me lo entrega y se va llorando al cuarto. Yo no sabía por qué. Y yo empiezo a revisar, la nota más alta era la de ella, ¿ya? Y cuando yo miré ese trabajo y comparaba con otros que eran ya versados en la Biblia, ¿no? Y yo decía, pero este trabajo es espectacular, fue su primer trabajo y era impresionante, ¿ya? Un día dijo, no tengo tiempo para hacer, porque tenía que hacer un dibujo, ¿no? Y ella llegó y así de la imaginación en Ruth, le hizo un dibujo, pero espectacular. ¿Cómo lo hizo? En 5 minutos y lo pintó y todo, ¿no? Y hizo su vestido de novia, en la moda. Ya su traje de novia lo hizo ella, en lentejuela por lentejuela, hermano. No me dejaba verlo, eso sí, ¿no? Entonces, y tú la mirás, toca piano, ¿no? Ella soñaba con ser directora ya de orquesta, directora coral, dirigir una orquesta, porque le gusta mucho la música, es apasionada por la música. Entonces tiene una infinidad, bueno, ustedes ya la escucharon enseñar en cuanto a la enseñanza, es impresionante, porque sea mi esposa, ¿ya? Pero hay gente como ella. Hay gente como ella que tienen tantas capacidades, tienen tantos dones, ¿ya? Es más, yo creo que los que más son atacados por los demonios, las personas que tienen más opresión espiritual,
es porque el diablo sabe que el día que ellos se pongan las pilas en esta área, el infierno va a temblar, hermano. ¿Me entienden? O sea, esa es la impresión que yo tengo. O sea, los que más tienen lucha en la cabeza, los que tienen lucha en diferentes áreas, es porque el enemigo sabe que si te pones las pilas, ya él va a perder como en la guerra, ¿no? El infierno va a temblar cuando te pongas las pilas. Entonces ya sabemos que tenemos los dones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad? Porque esa es la gran lucha que la gente tiene, que tenemos todo. ¿Cómo yo tengo la seguridad que lo que realmente yo hago es lo correcto? ¿Cómo yo tengo la seguridad, cierto, que al componer una canción es lo que Dios quiere? ¿Ya? Una de las mentalidades, y a aquí me quiero referir específicamente a la cultura latina y a la cultura mal llamada tercermundista, porque no existe un tercer mundo. Ya eso es una defección, es algo errado, equivocado, pero un gran defecto diabólico para mí es que hay toda una región, es que hay todo un sector del mundo que cree, cierto, que es inferior. ¿Ya? Que cuando componen una canción, ¿ya? No la publican. Que cuando componen un poema, no lo publican, no lo hablan. Cuando tienen un anhelo en su corazón, no lo hacen. ¿Ya? ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque realmente lo que hacen es malo. No lo hacen porque ellos creen que no son capaces de que eso pueda ser relevante para los demás. No lo hacen porque no creen que puede producir un efecto de bendición para los demás. Hace un tiempo atrás yo me encontraba, cierto, lidiando, porque a mí me gustan las redes sociales, no sé si se habrán dado cuenta. Yo cada cierto tiempo subo videos, hago enseñanza, ya no al nivel de Alexis, pero hago, ¿no? Ya tengo ahí mi like, mis seguidoras. ¿Está? Entonces, incluso un día subí a un avión, me pasó una cosa. Un día subí a un avión, pues estoy sentado en el avión y pasa una persona que ni conozco. Llegó y me mira, yo lo conozco. Usted aparece en las redes sociales, yo he visto su enseñanza. Yo quedé, tengo dos, era uno de los dos. Pero ¿sabe qué? Es impresionante, ¿no? Yo estaba lidiando con esto. Yo estaba luchando, fíjate que yo estaba luchando con esto y él estaba diciendo, Señor, ¿para qué? Si hay tantos. Hay tantos y son tan buenos y tienen una tecnología impresionante. ¿Sí o no? Uno dice, yo tengo solo un celular y los otros tienen, pero todo un aparataje así de infraestructura y suben videos junto con la enseñanza. Y yo decía, Señor, ¿para qué yo? Y el Señor me dio la siguiente palabra. Uno más. Aunque sea uno que tú alcances y que los otros no hayan logrado alcanzar, va a valer la pena. Uno más. ¿Sabes que eso encendió el fuego en mi interior? De poder seguir haciéndolo. ¿Ya? Y obviamente en esto tienes que tener cuidado porque cada una de las cosas, como lo vimos en estos días, tiene su pro y su contra. ¿No? El músico que es usado por Dios, su ego puede enaltecerlo. ¿Me explico? O sea, hay ciertos riesgos. Pero ¿cuál es el objetivo de esta última enseñanza? Es que la vida tiene que reproducirse. Todo avivamiento, ¿me entiende? Aunque puede ser focalizado, y como preguntaba Rosita, puede ser de corta duración, en el ambiente propiamente tal, el impacto puede ser por generaciones. Y lo que nosotros queremos cuando hablamos de avivamiento es precisamente que ese impacto sea generacional. Que se expanda no solamente en nuestra generación, sino que se expanda hasta que Cristo venga. ¿Ya? Esa es la meta de un avivamiento. ¿Ok? Entonces, el avivamiento, claro, es para la sanidad, es restauración de nuestras vidas, ¿cierto? Pero también de la vida de nosotros y de las siguientes generaciones. Entonces, ya, yo a esta parte de la historia, como dice una vieja película, ¿cierto? Yo le llamaría cómo expandir el fuego interior. Cómo expandir, ¿cierto?, esa luz interna
sobrenatural, que te enciende el intelecto, que te hace, cierto, planificar, crear, estudiar, que te enciende el intelecto y te hace prepararte en diferentes áreas, ¿no? De pronto sentimos una pasión por la medicina, cómo que esa pasión por la medicina se encienda, ¿no? Y a través de la medicina alcanzar por generaciones a millones de personas. Por ejemplo, hubo un doctor a comienzos del siglo pasado, no de este siglo, llamado Paul Brown. Este médico era un médico que tenía también esta área de misericordia y se fue a la India a hacer una investigación, parte de su profesión, ya de saber por qué las personas tenían lepra. Trabajó por años en la lepra, ¿no? Años en la lepra, porque no había, o sea, la gente pensaba que era cierto un mal, que a la gente se le empezaban a caer, incluso a veces parte del cuerpo, o sea, ya era terrible la lepra, y nadie sabía por qué era. Los aislaban, los dejaban lejos, como a través de toda la historia. Y él descubre a través de investigaciones que realmente el grave problema de la lepra es una bacteria o un virus, no tengo claridad en estos momentos, que insensibiliza la piel. Mata la sensibilidad, ¿cierto?, de los nervios. Va matando, ¿cierto?, la sensibilidad de los nervios. ¿Y qué hace eso? ¿Qué produce eso? Eso produce que la persona, ¿me entiende?, no sienta dolor frente al peligro. De pronto se clavaban un clavo, no sentían nada. Se producía la infección, no se les podría, les daba gangrena, por eso se les caían las cosas. Si me explico, se quemaban, no sentían nada. ¿Tá? Y un biógrafo de él, llamado Phil Jansen, que es un escritor famoso, Phil Jansen escribiría su biografía. ¿Y cómo le pondrían al libro? El don del dolor. Cuando el dolor se transforma en una necesidad. Oye, es un librazo, tienen que leerlo, ¿no lo han leído? Se han perdido la mitad de su vida. Yo me lo comí así, un libro más. ¿Ok? El don del dolor. A los que les gusta la sanidad interior, la sanidad no es ausencia de dolor. ¿Ya? No es, yo siempre lo enseño en liberación. Entonces, ya ese doctor, aunque fue del siglo pasado, ¿me entiende?, su obra perdura hasta el día de hoy. Porque impactó la vida de personas. Impactó la vida de la gente, ¿ya? Y la gente sigue hablando de él. Entonces, un avivamiento tiene este objetivo. Pero ¿cómo sabemos que realmente nosotros somos los escogidos, como Neo? No, que somos, ¿cierto?, los escogidos por Dios, los que realmente vamos a llevar. Porque hay algunos que son más falsos que Judas. ¿Es así o no? Hay algunos, hermanos, que puro truqueli nomás. Y a veces uno piensa, no, pero lo mío es puro truco. ¿Cómo sé que yo sé que soy yo? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? ¿Están atentos entonces? ¿Están listos? Yo sé que soy yo. ¿Cómo sé que yo sé que soy yo? Quiero que abras tu Biblia en 1 de Juan. No la puedo prender. Biblia. ¿Viste que el papel sirve? Sí. Los amantes del papel dicen, ¡aquí estamos! ¡Aquí estamos! No estamos obsoletos. Seguimos vigentes a través de la historia. La tenían guardar toda la semana. Aquí estamos los dos. La hermanita Torta siempre presente. 3, 4. Gente, para aquellos que van a estar viendo el video, no se hagan los lesos. Ya ustedes tienen que ver todo y seguir la secuencia de la enseñanza, porque estoy muy identificado, creen que porque estamos grabando. Yo soy omnipresente, voy a estar en el futuro de ustedes. Muchas gracias, hermano. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27.
Por favor. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Este es uno de los pasajes que rompe cualquier paradigma, que rompe cualquier sistema de creencia con respecto a lo que es la inspiración y la creatividad. Pero a la vez también te da miedo pensar que en una persona pueda haber la capacidad de entender y vivir la verdad. Uno de los grandes conflictos que tenemos nosotros los maestros, y en eso me incluyo yo, que cuando uno cree tener la verdad, ya escuchar a otros sin analizarlos es muy difícil. Es muy difícil, ¿cierto?, no estar pendiente de que pueda decir algo que realmente no sea verdad y que te conduzca al engaño. Lo mismo pasa con los músicos. Yo he observado a algunos músicos, con mucho respeto, queridos músicos que están acá, ¿no? Los he observado que cuando tienen que adorar al Señor y ellos están sentados, es muy difícil para ellos que lo estén mirando cuando alguien se equivoca en una nota, ¿no? Cuando alguien subió el tono, cuando alguien no entró bien, ya, yo lo observo, yo soy bien observador con esto. Pero eso pasa, ¿cierto?, cuando una persona tiene el conocimiento, tiene, ¿cierto?, la habilidad. Y cuando uno tiene la habilidad, es obvio que va a estar pendiente si la costura la hizo bien o no la hizo bien. Me explico, todos nosotros en cualquier área que nosotros trabajemos somos como muy exigentes porque creemos que lo entendemos y lo entendemos bien. Y uno de los grandes conflictos que nosotros tenemos en esto, ¿ya? Y esto acá, ¿no? Sí. Lo primero que yo quiero ver si esto tiene que ver con el engaño. Tiene que ver con el engaño. ¿Cómo yo sé que realmente, ¿cierto?, no estoy siendo engañado? ¿Cómo yo sé si realmente no estoy engañando a otros? Tengo el don. Ayer hablamos de dones. Yo puedo tener el don y aún así engañar a otros. Los puedo engañar para un beneficio personal. De hecho, la teología de la prosperidad nace en la plataforma del engaño. Las personas tienen unción, tienen gracia, tienen una habilidad entregada por Dios y usan esa habilidad, usan esa gracia, usan esa unción para sus fines personales y no para los fines del reino. ¿Ya? No es para los fines del reino de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que no estoy siendo engañado? Yo durante muchos años me hice esa pregunta. Yo me crié en la iglesia, me desilusioné de la iglesia. Y al desilusionarme de la iglesia, ya por lo que yo consideraba hipocresía, inicié una búsqueda incansable por la verdad. ¿Cómo yo sé que es verdad lo que me enseñaron mis padres? ¿Cómo yo sé que es verdad y no la de mis amigos? Mis amigos eran ateos, ¿ya? Entonces ahí eran ateos y comunistas. Era una contradicción fuerte, pues desde mis raíces familiares cristianas y de las raíces ateas de mis amigos. Entonces yo me encontraba en el medio porque yo me sentía muy bien con mis amigos en cuanto a relación. Y tenía muchos conflictos con mi papá, con mis padres. Y aunque mis padres, ahora entiendo que ellos tenían la verdad, es curioso, el conflicto ya se definió por con quién me llevaba mejor, no por la verdad. Entonces yo absorbí, en mi caso personal, el conocimiento que venía de este lado. Mira, me leí libros, hasta por si acaso, ¿no? Ya Carlos Marx, El Capital, me leí, ¿cierto?, Así se templó el acero, me leí una infinidad de libros que iban alimentando mis pasiones por la izquierda revolucionaria. Yo me iba a las peñas y lloraba igual que en la iglesia. No es verdad, ¿tá? Uno iba a estas peñas folclóricas y te ponían a cantar canciones, ¿no? ¿Tá? Yo pisaré nuevamente lo que fue Santiago, ensangrentada, y uno,
En serio, era como un mover espiritual dentro de eso. O sea, como que te daban ganas de tomar las armas y ir a matar a todos los capitalistas. No, es verdad. Era espiritual, pero no de Dios. Correcto. Era espiritual, pero te inspiraba. Pasión. Te daba una pasión. Eso está en todas las áreas de la sociedad. O sea, te puede inspirar, porque para allá vamos, ¿viste? Te puede mover. Pero no necesariamente quiere decir que es la verdad. No necesariamente quiere decir que es de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que no estoy siendo engañado? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Nunca te preguntaron eso? Sí. Los mormones, te lo digo, los mormones cuando lleguen a tu casa te van a hacer la siguiente pregunta. Si tú eres cristiano, te van a decir, nosotros también somos cristianos. Nosotros también creemos en Jesús, que Él murió, que Él resucitó y dio su vida para perdonar nuestros pecados. O sea, todo lo que nosotros creemos, ellos te van a decir que lo creen. Pero te van a hacer una pregunta clave. ¿Tú crees que donde estás es la verdad? O sea, van a empezar a sembrar dudas en tu vida. Y al sembrar esas ciertas dudas te van a dar respuesta. Y te van a hablar de una iglesia restaurada. ¿Ya? Una iglesia que es la verdadera, que es santa, que es justa, no es como la otra, porque todas las otras tienen sus debilidades. Y el Señor tuvo que traer una nueva revelación con el libro de Mormón. Y uno termina metido. Los testigos de Jehová, lo mismo. ¿Ya? ¿Tú crees? Los testigos de Jehová son más literarios. Te van a decir, ¿tú crees que la Biblia que tú tienes dice la verdad? Y te van a citar pasajes bíblicos y los van a comparar con tu Biblia. Y te van a sembrar, ¿qué cosa? Dudas. Y la gente termina estudiando los libros que ellos quieren que tú estudies. O sea, en cada área es exactamente lo mismo. Llegan dos jóvenes a la casa, un tiempito antes de convertirme, golpean la puerta y me dicen, sabemos quién eres. Sabemos que eres dirigente político, tus papás fueron dirigentes políticos hace muchos años atrás, hemos seguido tu vida, te conocemos y queremos hacerte una invitación para que seas parte de un movimiento paramilitar ya que está en formación. Que después se transformaron en puros delincuentes, hermano. No lo voy a mencionar porque puedo tener algunos problemas, pero sí, se transforman en puros delincuentes. Los tipos empezaron a robar bancos después, ¿ya? Pero no me voy a meter ahí. Entonces es curioso porque siempre la duda con respecto a ¿estoy en la verdad o estoy en el engaño? ¿Qué te hace pensar que Jukun, ya me fue a la profunda? ¿Qué te hace pensar que Jukun es la verdad? ¿Qué te hace pensar que todas esas enseñanzas de oír la voz de Dios no puede ser un engaño? El silencio, ¿no? Se hace. Es tan fácil engañar. El mundo está lleno de engaño. El engaño nos rodea. ¿Ya? Está en los medios de comunicación, hermano. Si usted compra esa gaseosa, esa bebida, será feliz. Si usted se maquilla con este producto, será la más bella de todos. Mentira, no creo que sea mentira. Se quitará 20 años de encima. Si usted se pone ese tatuaje, será un joven como los demás, te vas a identificar con esta generación. ¿Cómo tú sabes si estamos tan llenos de engaño? Si estamos tan llenos de maldad. Pero peor todavía, como dije al principio, ¿cómo yo sé que lo que sé es la verdad? Y si nos metemos al ámbito cristiano, todos hablan de la verdad. Todos leen la Biblia. Todos, cierto, dicen que se convirtieron. Y todos tienen una manera de ver la Biblia. Sin embargo, en las redes sociales, en la actualidad, estamos llenos de lo que yo llamo los apologetas, ¿cierto?, de la virtualidad. ¿Quiénes son los apologetas de la virtualidad? Ciertos grupos de hermanos que han tenido la osadía y valentía, me imagino que dirigidos por Dios, para denunciar a los herejes del siglo XXI.
Herejes que en tiempos pasados para nosotros eran nuestros héroes, hoy como estos apologetas, ¿cierto?, van en contra de ellos y los denuncian públicamente con nombre y apellido, uno dice, ¿será que la música que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios? Capaz que a ustedes no les pasa eso. Gente que ataca al otro, hermano, pero es así. Yo tuve que dejar de escuchar a algunos porque estaba recontaminado. ¿Te diste cuenta entonces cómo yo sé lo que sé? Por eso este pasaje que acabamos de leer es revolucionario. Pero no solamente el pasaje, todo el libro de 1 de Juan, porque todo el pasaje del libro de Juan apunta, ustedes tienen la unción. No necesitan que nadie les enseñe. Hay anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Son los mismos falsos maestros que va a hablar, ¿cierto? El libro de Pedro, o sea, el 1 y 2 de Pedro y el libro de Judas. Curioso, porque los últimos libros, y podemos añadir Santiago, hacen un fuerte énfasis de los falsos maestros. Los juaninos son centrados en esto. Entonces, lo bueno, lo lindo de la historia, ya, es que Jesús sabía esto. Porque sus propios discípulos tenían algunas inquietudes parecidas a las nuestras. Si los mismos que caminaron con él tenían tantas dudas, ¿cómo nosotros no las vamos a tener? Te pongo algunos ejemplos. Felipe, ya, Jesús hablando que se va, ¿cierto? Ya, y que va al Padre, ¿no? Y Felipe hacía un arrebato, ¿cierto? De ¿será que es real? ¿Qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre y te creemos. Y Jesús, no sé si lo agarró hasta el caso, hace tanto tiempo que he estado contigo y todavía no me conoces. Tomás el incrédulo, decimos nosotros, ¿no? Ya, en un arrebato de incredulidad, increpa a sus colegas milicianos de la milicia. O sea, los otros habían visto al Cristo resucitado, ¿no? Y le dicen, vimos al Cristo. No puede ser. Oye, estuvo 3 años, más de 7 veces les anunció que iba a morir y resucitar. Y Tomás le dice, no, si no viere, ¿cierto? Las máquinas me tienen mi dedo. Entonces no creeré. 8 días después dice el texto bíblico, se le apareció Jesús. Qué lindo que es Jesús, ¿no? Qué lindo, o sea, pucha, se toma el tiempo para convencer a Tomás. Se toma el tiempo. ¿Y qué hablar de Pedro? Que dice la Escritura, ¿cierto? Que Jesús mismo diciéndole, me vaya a negar. ¿Ya? Y la Escritura nada, dice que empezó a maldecir y a jurar. Maldecir y jurar, no conozco a ese hombre. O sea, gente, si para ellos, que estaban tan cerca, que habían visto los milagros tan de cerca, yo todavía no he visto un pie regenerarse, ¿eh? Ustedes esta semana me llenaron de cosas. Ya, me hablaron de cuestiones súper, hiper, mega. Yo ya las estoy buscando. No quiero ser Tomás, Jesús, pero quiero verlo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cierto? Nosotros vemos que si en ellos existían estas dudas a pesar de ver los leprosos sanados, los muertos resucitados. ¡Cáchate, po! Ellos vieron muertos resucitar. A pesar de ver todo eso, tenían tantas dudas en su espíritu. ¿Por qué? Si Jesús cuando resucita, ¿viste? ¿Te acordáis los dos que van a Emaús? Les dice tardos de corazón para entender. Y le empieza a citar toda la Escritura. Y después los los hermanos, ya dicen, oye, pero ¿y no ardía nuestro corazón? Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en un culto, escuchamos el mensaje, somos tocados por el Espíritu, sentimos arder el corazón y no cachamos. No nos damos cuenta que es Jesús. Entonces, allí donde cobra relevancia una segunda cosa que quiero destacar, que es el Espíritu Santo. Voy a poner 2 letritas para no... El Espíritu Santo. Otras versiones, queridos hermanos, ya dicen unción.
Y esta unción ya es relevante, unida al Espíritu Santo, porque la unción es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Y yo siempre he enseñado esto, ¿no? Por eso a veces hay que leer varias versiones bíblicas como para traer un equilibrio. O sea, la unción es y no es. La unción es parte del Espíritu Santo, sí, es parte del Espíritu Santo. Pero la unción no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Piensa, siente, convence, guía. La unción tiene que ver, cierto, con un depósito. Tiene que ver con ya una investidura. Es algo que viene sobre la persona para cumplir un propósito especial. Están arreglando los techos, ¿no? Bueno, repetir todo lo que dije desde el principio. ¿Hasta dónde llegaste? Eso tiene que ver con... Ya, tiene que ver con un depósito. ¿Ya? Es una investidura. Es una investidura que viene y nos capacita para una función específica. O sea, nosotros somos el depósito del Espíritu Santo. Correcto. Pero la unción tiene un objetivo. Es una investidura, es como dice en la antigüedad, habían tres tipos de jerarquía o tres tipos de personas que recibían una investidura, una unción, que eran los sacerdotes, que eran los reyes y los profetas. Sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos. ¿Cómo se les ungía? Cierto, se hacía un ritual, se echaba aceite, ¿no? Y eran ungidos, ¿tá? Apartados para un propósito. Entonces, ¿es el Espíritu Santo? Sí. En cierto sentido, cuando nosotros nos convertimos, somos ungidos, somos llenados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida. Pero no todos, por ejemplo, van a usar esa unción de la misma manera. Por eso, ahí está la diferencia. La diferencia está que el Espíritu Santo es funcional en todas las cosas para ti. ¿Me entiendes? Es funcional para todo. Él te consuela, Él te lleva a toda verdad, Él te enseña todas las cosas, Él te redarguye, Él te corrige, Él te lleva al Padre en la relación. O sea, eso sucede en todos, pero la unción se desata con mayor gracia en algunas capacidades. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando uno mira a alguien que toca la alabanza y dirige, pero muy power, ¿qué dice uno? Tiene unción. ¿Ya? Cuando uno ve un maestro que enseña power así bien, uno también dice, este tiene unción. Porque seamos sinceros, hay maestros sí y maestros. Con los predicadores pasa lo mismo. Hay predicadores y predicadores. O sea, hay algunos que tienen la gracia de hacerte dormir. ¿No? En mi iglesia había uno, el hermano Raúl, que ya partió la presencia del Señor. El hermano Raúl, ya, el pastor cuando decía, y el próximo jueves, porque era martes, jueves y domingo, los viernes eran estudios bíblicos, los miércoles o los lunes eran las tortas. Ya, todo bien cuadradito. Y decía, el próximo jueves le toca la predicación al hermano Raúl. Nosotros nos miramos con los amigos, dormía segura. Con lente de sol. Claro, es como un poder así que... Y hay otros que no, po. Hay otros que hablan y te dejan, pero despierto. Eso se llama unción. ¿Es el Espíritu Santo? Sí. ¿Ya? Es. Pero la diferencia está que esta unción es ungir, untar, llenar, hacia un propósito específico. Ahora, dice que esta unción del Espíritu nos enseña.
¿Cómo yo sé lo que sé? Yo sé lo que sé porque tengo una relación con Dios. Lo que va a cobrar verdadero valor en tu vida no es la relación que otros tienen con Dios. La relación que otros tienen con Dios te inspira para que tú tengas una relación con Él. La relación que otros tengan con Dios te inspiran para que tú tengas una relación con Dios. Pero lo que va a ser primario es tu relación personal con Dios. Veamos evidencia bíblica de esto. Uno puede tener una visión de que nosotros necesitamos al maestro. Y es verdad, necesitamos al maestro. Pero el maestro no puede ser nuestro guía. Es loco lo que le estoy diciendo. El maestro no puede ser tu guía. Te puede dar dirección. Lamentablemente, nosotros tenemos muchos maestros. Tenemos mucha gente que se han transformado en nuestra guía. Entonces leemos, ¿cierto?, a un gran maestro de la historia y formamos un sistema de creencia en base a su creencia. Y eso es lo que causa tanta división, tantos conflictos teológicos. ¿Me están entendiendo? Sí. Esta clase es súper importante para este contexto. Porque cuando nosotros queremos un avivamiento, no podemos condicionarlo a nuestra perspectiva religiosa. Tiene que romper esquemas. Entonces, veamos algunos pasajes, ¿ya?, que para mí son relevantes siempre en la Biblia, ¿no? Anote los primeros y después lo buscamos. ¿No será a veces pensado como de que el pastorado puede estar mal entendido? Porque muchas veces como que el pastor toma como atribuciones como de ser quien guía o tiene un liderazgo como súper paternalista sobre la gente y finalmente como se crea una dependencia de la gente hacia ellos y al final como que les van diciendo todo lo que hay que hacer, claro, y todo, y las personas nunca se desarrollan. Pero cuando uno habla de la Biblia y ve que Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, ¿no será que el pastorado en sí como que... Mira, el detalle en ese aspecto ya es que cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es o qué no es, existe un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad puesta ¿por quién? Por Dios, ¿no? Dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Tá? Es que esa es la pregunta. Cuando intelectualmente pensamos y empezamos a mirar las debilidades del pastor, automáticamente nosotros decimos, no lo voy a hacer, no me voy a someter, porque hay debilidad. Pero no se trata de eso, se trata de ser guiado por el Espíritu. ¿Me entiendes? O sea, que más allá de preguntarse si está incorrecto la otra persona o no está correcto, se trata de poner la mirada en Dios. Un ejemplo bien rápido conmigo. Yo quería salir de la iglesia, porque yo sentía que en mi iglesia había pecado, ¿ya?, y que no querían evangelizar. Y a mí justo me habían invitado a evangelizar. Entonces, ¿qué fue lo que Dios me habló? Dios me dijo, tú te sometes. Porque el principio del sometimiento que yo quiero enseñarte a ti está por sobre las debilidades que ellos tienen. Y me sometí, ¿ya? Después salí en Jocún, y cuando yo salgo a Jocún, 2-3 años después, sale a la luz todo el pecado. Pero yo crecí. Crecí en sometimiento. Crecí en obediencia. Porque mi dirección estaba guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Está loco, ¿no? Porque la gente piensa que ser guiado por el Espíritu es mirar las debilidades de los otros. Se hace silencio acá, ¿no? Porque es como que te duele la cabeza, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Dios me habló en un momento, me dijo, el error humano no es mayor a mi poder.
Lo increíble de esto es que yo aprendí de David esto. Si es un ungido de Jehová, aunque esté endemoniado, como lo estaba Saúl, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y ya estaba endemoniado. Misterio, dicen en Brasil. Misterio. Por eso me apasiona. Anotemos y vamos trayendo más luz. Está bueno. Más trayendo más luz, suena paradójico. Traigamos luz y estamos sin luz. Es un ataque. No. Ok. Anoten primero los pasajes. Juan, capítulo 14, versículo 18. Otro. Juan, capítulo 14, versículo 23. Y Juan, El viento recio. capítulo 16, versículo 12 y 13. Repito todo de nuevo. Juan 14, 18, Juan 14, 23 y Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Muy bien. ¿Quién puede leer Juan 14, 18? Yo leo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ok? O sea, Jesucristo está dando su último discurso frente a los discípulos antes de ser tomado preso y ser crucificado. En este último discurso, lo que Jesús quiere crear en ellos es fe. Es que tengan paciencia y que esperen. ¿Y cómo lo hace? Anunciándoles cosas muy necesarias para la continuación del ministerio. Una de ellas, que es sumamente importante, que ustedes también los tocan aquí en esta escuela, ¿cierto? Tiene que ver con paternidad. Borramos acá. Paternidad. Dice que Jesucristo no los iba a dejar huérfanos. ¿Ya? Al decir no los voy a dejar huérfanos, está diciendo, ¿cierto? Ustedes tendrán una cobertura paternal. Cuando pensamos en la paternidad, obviamente en el buen sentido, en el sano juicio del concepto, pensamos en una seguridad familiar. Pensamos en una cobertura familiar, en una cobertura que nos puede proveer, que nos puede cubrir, que nos puede, cierto, defender. Es una cobertura paternal, no como la experiencia paternal que tú has tenido, que es distinta. Una de las clases de mayor impacto que tenemos en Jocún se llama paternidad. ¿Ok? No los voy a dejar huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de los discípulos sin Jesús ya no era ausencia de dirección del Señor. Veamos el siguiente pasaje. Juan 14, 23. Léalo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Oye, esa declaración, ¿cierto? Haremos morada en él, es muy relevante en cuanto a lo que significa la relación con Dios. ¿Está? Esto tiene que ver con una compañía permanente. ¿Por qué es tan relevante? Porque nosotros nos preguntamos
si realmente lo que estoy escuchando es la verdad. ¿Cierto? Si la iglesia es la iglesia verdadera. Nos estamos preguntando si realmente lo que estoy recibiendo o lo que yo mismo estoy enseñando es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? Que Él iba a estar siempre con ellos. ¿Por qué es relevante para estos días? Porque si Jesús lo prometió que estaría siempre con nosotros, ¿qué quiere decir eso? Siempre, pero ¿qué más quiere decir? Que si tú estás consciente de esa presencia continua, tienes en quien confiar. No hay duda, no, desaparecen más las dudas. Desaparecen las dudas, porque Él está con quién. Está contigo. ¿Ustedes creen en esto? Así, aquí con confianza. ¿Ustedes creen que Dios está presente continuamente? Sí. Yo creo que mi persona, como no soy muchas veces consciente de eso. Ya. Pero como es una verdad que está, pero no soy consciente de eso. Esa es una buena observación, ¿no? Porque tú no eres el único. O sea, y yo lo insisto, creo que lo dije el otro día en este mismo contexto. El hecho de que tú sepas que Él está, no quiere decir que estás consciente de que Él está. Ahora, ¿por qué es tan relevante? Porque en algunos contextos ya lo que cobra relevancia es la historia de Jesús y no el Jesús presente. Mira lo que te estoy diciendo, mira qué profundo. En algunos contextos, si tú, depende cómo manejes esto, es cómo es tu relación con Jesús. ¿Me estás escuchando? No te me duermas. ¿Ya? Es relevante, es súper relevante, es importante, es clave, porque esto tiene que ver con lo del espíritu. O sea, tenemos dos concepciones que nosotros podemos manejar. Te hablo una que es tradicional, que tiene que ver con un Jesús histórico. ¿Ya? Yo quiero hacer reformas, quiero restaurar, quiero entender ya esta reforma, esta restauración de un avivamiento basado en la historia. Entonces yo leo al Cristo de la historia. Como fue la reforma, cierto, de tal año, como fue, cierto, el mover del espíritu a través de los holandeses, cierto, y todo el movimiento revolucionario, reformador, que cambió una sociedad. Yo puedo decir, sí, esto era muy bueno, pero tenemos que entender, yo te puedo enseñar, tenemos que entender que esto fue para ellos, para aquel tiempo, para aquel entonces. Y solo nos sirve a nosotros ahora como un modelo histórico, o sea, fue para ellos, fue muy bueno. Ahora nosotros lo tenemos que obedecer, aunque no lo vivamos, lo obedecemos porque está escrito. Esa es una percepción de las cosas, están aquí. Pero la otra es el Cristo presente. Que Él está aquí. Que este pasaje que dice, no los dejaré huérfanos, ya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que te dice, cierto, si tú guardas mi palabra, ya, yo voy a ser tu compañía. Es presente, es real, es ahora. Esa es la segunda opción. Entonces, esa presencia, esa realidad, esa continuidad te lleva a ti, cierto, a tener una confianza diaria de conversación y de tratamiento con Dios. Y no con la historia. Ahora, ¿es mala la historia? No. Lo que hace esa presencia continua te da discernimiento y entendimiento para valorar o desvalorizar la historia. Porque si no, la historia se me transforma en Dios. Y yo voy a reproducir lo que ellos dijeron, lo que ellos enseñaron. Y no lo que dice la Biblia. ¿Me están cachando? Porque para mí, yo soy de la segunda opción, ¿ya? O sea, algo que tengo en mi corazón, para estar claro. Mi relación no es con el Jesús histórico, sino con el Jesús resucitado. Lo que pasa es que ninguno puede enseñarte la historia de Jesús si no es Jesús. Claro. Ninguno. Tú puedes conocer la historia, la puedes conocer muy bien.
pero sin Jesús. Tú puedes enseñarla, y la puedes enseñar con gracia. ¿Ya van a entender esto? Esto es sumamente importante, porque en la historia de los avivamientos, cada una de las personas que fue movida por el Espíritu. Yo no estoy hablando en contra de Calvino, no me malentiendan. Yo estoy diciendo, si hubo algo de Dios en él, fue el Espíritu. Y yo soy una persona convencida que si él fue usado por el Espíritu, no necesitamos un Calvino en este tiempo para ser nosotros usados por él. Por Dios. ¿Me entienden? Al fin y al cabo es como la relación cotidiana que podemos tener con Jesús. Es que eso es todo para mí. Por eso. Entonces, podemos entender lo que pasó, leer la Biblia, historia, vemos a Cristo todo lo que ha hecho, quién es, y para todas esas cosas. Pero si no tengo una relación con Él ahora, en este momento, no tiene sentido. Porque para eso ha venido Cristo. Cristo vino a morir y a dar su vida para tener una relación con nosotros. Él está vivo, Él es real. Entonces el punto de partida de todo entendimiento de la historia parte de ese punto, de Cristo, del Señor. O sea, cuando nosotros le enseñamos la historia a la gente, el objetivo es que la gente se encuentre con el Cristo presente. ¿No? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender, ya, si lo que yo creo, lo que yo digo, es la verdad o no es la verdad. ¿Ya? Eso es lo que Juan le está explicando a la gente. Le está dando a entender y le está diciendo, queden tranquilos. ¿Saben por qué tienen que quedar tranquilos? Porque la unción, ¿ya? La unción está ¿dónde? En ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Y ahí yo me doy cuenta cuán relevante es la relación con el Espíritu de Dios. Volvamos a leer el pasaje porque siento que hay un ambiente que quiere bloquear la mente. Yo siento que hay algo que Dios quiere como romper en el intelecto, pero ustedes todavía no cachan. Volvamos a leer el pasaje que leímos inicial. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Primera de Juan, cierto fue que leímos, ¿no? Capítulo 2, versículos 26 y 27. Pura Biblia. ¿Qué lo puede leer? Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que Él les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Oye, esto es powerful. ¿Cómo? Esto es poderoso. O sea, es Él, cuando yo le digo, Señor, yo quiero tener una relación contigo. Cuando yo estoy leyendo algo y le digo, Señor, yo quiero entender esto. Cuando yo digo, Señor, yo quiero que tú te muestres a mi vida. Yo entonces entro en que mi prioridad son esas conversaciones que tengo con el Señor para poder entender lo que leo, lo que escucho, ¿me entiendes? Ya sea una música, ya sea una predicación, ya sea leyendo un libro, ya sea leyendo la Biblia misma, ¿no? Y es tan interesante, porque no quiero hablarte de toda Primera de Juan, pero es tan interesante que la unción misma te lleva a algo que se llama comunión. O sea, la comunión entre los hermanos que siguen a Cristo. La comunión entre aquellos que siguen la verdad. No me estoy preguntando si la congregación donde estoy es correcta o no es correcta. No me estoy preguntando eso, porque yo tengo una relación y yo puedo discernir. Puedo tener la sensación que cuando llego a un lugar hay algunos que no tienen esa comunión, pero hay otros que sí tienen esa comunión. Llego a la iglesia donde yo me convierto, una iglesia que no creía en el Espíritu Santo, o sea, creía pero a su manera,
el Espíritu de Dios me habla y me dice, aquí hay dos tipos de líderes. Están los líderes que dirigen la iglesia y están los líderes espirituales. Y me dijo el Señor, sigue a los líderes espirituales. Ahí estaba la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Había una hermanita chiquita que era líder del grupo de intercesión. Ella era más líder que muchos de los que estaban ahí. Estaba el hermano Jefté. El hermano Jefté era también de oración. Dirigía los grupos de oración el hermano Jefté. Entonces, había algo en él que no estaba cierto en el director de la alabanza, que era el líder de jóvenes también. Los veía los dos. Uno era un perfil más bajo y el otro era el líder. Dirigía hasta la alabanza. Las tenía el monopolio. Dirigía la alabanza, era líder de jóvenes. Ya. Cáchate, se tenía todo en la iglesia. Y pasaba a la frente. Pero se acostaba con la esposa del pastor. Pero ahí no me voy a meter. ¿Te diste cuenta? O sea, ¿por qué dice que la unción es la que te enseña? Porque hay gente que dice, ay, yo no sé si realmente estoy en lo correcto. Dicen, yo no sé si realmente es la verdad. Ay, yo no sé si realmente... Quiero repetir lo que estoy diciendo. ¿Ya? Presta atención. Quiero que me presten atención a lo que estoy diciendo. Viste que hay como un... Quiero que me presten atención a lo que estoy diciendo. Es súper importante. Mira, hay gente que dice, ay, yo no sé si realmente es la verdad, yo no sé si donde estoy es correcto, yo no sé si lo que me dijeron realmente es la verdad, porque puede ser sospechoso. Y yo le digo a veces a la gente, ¿y a mí qué me importa? Uno dice, ay, yo tengo que preocuparme de que la otra persona entienda. No, lo que realmente yo les pregunto es lo siguiente, ¿tú tienes una relación con Dios? ¿Cómo estuvo tu tiempo con Dios? Tu corazón está llenado. Porque hay gente que dice, yo estoy orando, pero no están orando. Hay gente que dice, yo estoy buscando a Dios, pero no lo están buscando. No lo hacen. Entonces, hay una evidencia muy marcada en aquellos que sí tienen una relación diaria. Entonces, para poder entender, lo primero que hay que hacer es tener una convicción de la relación con Dios. Es lo primero. Esa era la convicción de Pablo. Oren sin cesar. O sea, oren todos los días. Oren de tal manera que se encuentren con Dios. Esa es la enseñanza que yo doy. Que una cosa es orar y otra cosa es, cierto, buscar el rostro. Que yo lo enseño en las escuelas de consejería. Entonces, es muy simple esto. El que es de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios, oye. No es que Dios tiene escogido a alguno y a otros no, sino que hay gente que sí le interesa saber de Dios. Sí les interesa. Y ese interés le lleva a la búsqueda. Eso es lo que te decía aquí el otro día. Que hay cosas que parecen, ¿cierto? Como, wow, que están mal, como que me falta. Pero eso es positivo porque crea una pasión de búsqueda. O te desilusionás y bajas la guardia, o esa misma inquietud por querer saber más te lleva a una búsqueda más profunda, que es lo que pasó conmigo. Cuando yo iba a la secta, lo primero que me hacen, me ponen una cantidad de libros así, ya, eran como 22 unidades, 22, ya, y todas relacionadas primero al Nuevo Testamento, después al Antiguo Testamento. Y yo semana por semana fui leyendo y llenando y aprendiendo la Biblia. Yo aprendí toda la Biblia a través de ellos. Y después hice un instituto nocturno que estudié el Antiguo Testamento. Lo aprendí, lo enseñé, lo prediqué. Fui hasta presidente de una organización ahí. Evangelicé, me bauticé. Estaba convencidísimo, me emocionaba. Por eso digo que las emociones no tienen mucha relación con el espíritu en algún momento. Pero había algo adentro mío que venía de la infancia, como que era una luz roja adentro,
¿Ya? Lo mejor que me pudo pasar fue descargarme de ese movimiento. Después me tomé el copete. ¿Ya? Entonces, yo siempre miro y observo cuán importante es esta unción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con revelación e inspiración? Tiene mucho que ver. Porque cuando nosotros entramos en esta dimensión, la guía y la dirección del Espíritu van a mover todo nuestro ser. Mira, veamos el último pasaje que les cité. Que fue Juan 16, 12 y 13. Me queda mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Para eso, ¿qué hay que tener? Una relación. Hay que tener el Espíritu. Entonces, ¿cierto? En tercer lugar es dirección. Dirección. Esta dirección, ¿viste como que se puso oscuro, no? Esta dirección tiene que ver con guía. Una guía. Esta dirección tiene que ver con la verdad. ¿Ya? Pero, como bien lo vimos, toda esta dirección viene de algo sobrenatural. Viene de algo invisible. Viene de algo que nosotros no vemos. Es invisible, no lo vemos, es sobrenatural. ¿Cuál es la demanda nuestra? Es la confianza. Y la confianza tiene que estar basada en fe, en creer que realmente Dios es real, que no nos ha dejado huérfanos, que siempre está con nosotros y que Él siempre nos va a dar dirección. Esto quiere generar seguridad. Seguridad no en las circunstancias, sino que seguridad en su palabra. Esto quiere generar seguridad. Seguridad no en las circunstancias, sino en su palabra. Esta dirección es la que debe producir algo en nosotros que se llama inspiración. Porque al final, toda persona en el mundo, para vivir, necesita inspirarse. Sin inspiración no hay vida. Todo ser humano necesita una razón lo suficientemente poderosa y grande para vivir. La inspiración es la contraparte de la manipulación. ¿Ya? Toda persona necesita una razón lo suficientemente grande para vivir. No sé, creo que no. La manipulación es una actividad, ¿cierto?, que pretende manipular la voluntad de las personas. La inspiración ya la voy a definir ahora, pero tiene más que ver, ¿cierto?, con creatividad y razón para vivir. Ok,
Muy bien, dicho esto, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna añadidura? Sí. La parte del versículo que dice que haremos morada, da un hecho de construir, de obra, de intención de construir algo. Entonces, es como un proceso que es lo que hace como consciente que uno pueda saber. Es como la mejor forma de saber, ¿no? Dios trabaja, Jesús trabaja. Creo que eso es lo que me impacta. Es interesante la percepción del versículo, ¿no? Porque él dice, fíjate lo que él acaba de decir, dice, haremos morada. Él piensa en construcción, construir una morada. Pero hay personas que cuando ven el versículo no piensan en construir, piensan en habitación. En que nosotros somos morada de él. El mismo versículo. ¿Ya? Porque tú pensaste en construir, haremos, de hacer morada. Pero tengo la impresión que cuando él dice, porque está en el mismo contexto, no los voy a dejar huérfanos, quiere decir que él va a venir y nosotros seremos su habitación, seremos su morada. No sé si yo estoy equivocado, pero tengo... La otra versión dice, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Eso, ¿viste? Entonces no es que él va a construir algo, o sea, lo estoy diciendo que no lo construya, pero la noción para los discípulos que se están quedando sin Jesús es que no van a estar solos. No es que Dios va a trabajar contigo, en tu mundo interior. No, eso es otra parte. Esta parte quiere crearte seguridad, para que te inspires, para que camines con confianza, para que tengas la seguridad de que no estás solo. Por eso a veces perdimos la conciencia de su presencia continua. ¿Ya? Porque eso es un acto de fe, no es un acto cierto que la mente te recuerda todos los días o las emociones, no, es un acto de fe diario, de creer que Él está todos los días con nosotros. ¿Ok? Entonces, querido, en esta plataforma, ¿cierto?, de guía, de compañía y de dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos construir, podemos levantar aquello cierto que Dios quiere que hagamos, porque la obra del Espíritu, de una u otra manera, cierto, es como lo decíamos el día de ayer, dones y ministerios que vienen del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios quiere construir, Dios quiere levantar, Dios quiere crear, Dios quiere hacer cosas, y cosas grandes y maravillosas a través de nuestra vida. Pero ¿cuál va a ser la fuente de nuestra inspiración? Siempre será Dios. Obviamente no para el mundo, pero sí para nosotros. Quiero que abras tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cáchate todas las declaraciones que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, y curiosamente Pablo está preocupado del futuro de la iglesia. ¿Por qué Pablo está preocupado del futuro de la iglesia? Porque Pablo está próximo a morir. Este es un libro previo a su muerte. Posiblemente este sea el último libro que Pablo vaya a escribir. Pablo está convencido, muy convencido, de que su ministerio ha terminado. ¿Ya? No, esto no lo decía en otros libros, pero en este libro sí dice, él dice que ya él había acabado la carrera que el Señor le había encomendado. ¿Ok? Por tanto, él está preocupado de transmitir
los últimos consejos de tal manera que el joven Timoteo, que ya no era tan joven, pudiera asumir como la bandera, la antorcha, la responsabilidad con mucha madurez. ¿Y qué le hace saber a él? Que es muy importante considerar las Escrituras. Y él dice que toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Las Escrituras van a marcar varios elementos que menciona Reina Valera. Reina Valera dice que las Escrituras son útiles. O sea, tienen utilidad. ¿Amén? Por lo tanto, para cualquier asunto de la vida es muy importante considerar las Escrituras. No para respaldar nuestro conocimiento, sino para buscar el conocimiento. Las Escrituras son importantes, no para respaldar nuestro conocimiento, sino para buscar el conocimiento. Yo le decía a una persona, no sé si fue en consejería o en algún otro seminario, que estoy haciendo un trabajo sobre, ¿cierto?, la psicología a través de la Biblia. ¿tá? O sea, una percepción de cómo ve Jesús la psicología del siglo XXI. Cómo Jesús percibe la psicología desde su origen, ¿cierto?, a finales del siglo XIX, ¿tá? Y cuánto de la psicología contemporánea tiene su paralelismo con la Biblia. Entonces, cuando uno piensa en una enseñanza en la psicología, ¿qué es lo que nosotros pensamos? O sea, ¿la Biblia respalda la psicología o la psicología respalda la Biblia? ¿Cuál es nuestra fuente principal de consulta? Esa es una buena pregunta. ¿Puedes repetirlo? Que las escrituras son importantes para... Ya, son útiles, ¿cierto? Las Escrituras son útiles ¿para qué? No para respaldar nuestro conocimiento, no para respaldar nuestro conocimiento, sino para buscar el conocimiento. Mi esposa, no sé si le habrá alcanzado a dar, porque yo estudié los apuntes y sé que no, uno casi nunca alcanza a enseñar los apuntes, casi todos, ¿no? Si ustedes supieran. Pero, por ejemplo, ella tiene una muy poderosa enseñanza en cuanto a medicina, ¿ya? Y salud a través del Antiguo Testamento, con el libro de Levítico. Y ¿alcanzó a enseñar eso, no? No. Sí, un poco. ¿Ya? Pero un poquito, por lo menos, ¿no? O sea, el manual de santidad que hay en Levítico es un manual de higiene. Es loquísimo, o sea, es de higiene. Habló de eso, ¿no? ¿Ya? Hay mucho más, obviamente. Ella tiene páginas y páginas, pero solamente no alcanzó a darlo todo. Te lo pongo como ejemplo. Entonces, las Escrituras son útiles. La segunda cosa que dice, cierto, es que las Escrituras no solamente son útiles, sino que también, cierto, pueden redarguir. ¿Qué significa redarguir? Corregir la vida de una persona. Te redarguye, te hace como que quizá, ¿me entiendes? Por eso cuando nosotros hablamos sobre si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, cuando yo tengo el Espíritu Santo que me guía, que me lleva, me va a redarguir la palabra. La palabra me va a hacer sentir, cierto, que algo tengo que corregir, una decisión que tengo que tomar, algo que tengo que evitar. ¿Me explico? Porque esto es lo que enseñan las Escrituras mismas. Las Escrituras dicen que la palabra es como una espada de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no toda persona está dispuesta a que la palabra le redarguya. Sencillamente se bloquean. No me interesa corregir esta etapa de mi vida. Buena. No solamente redarguye, ¿ya?
sino que también dice el apóstol Pablo que esta palabra, ¿cierto?, puede corregir e instruir. Instruir. Entonces, cuando nosotros hablamos de las áreas de la sociedad, cuando nosotros hablamos de una cosmovisión bíblica, si nosotros queremos alcanzar un área de la sociedad, nuestra fuente de inspiración, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la palabra, no la profesión. O sea, obviamente la profesión también te inspira, pero donde está la fuente de todo conocimiento acerca de Dios es en su palabra. Amén. Entonces, toda persona que quiera afectar un área de la sociedad, su inspiración principal, por ejemplo, en el área de la psicología, siempre lo digo, no puede ser Freud. En la sociología no puede ser Foucault. No lo puede, aunque te lo enseñen en la universidad. Aunque tus amigos lo valoren. No puede ser Bad Bunny. Aunque tus amigos, no, me parece gracioso, pero tenemos una generación inspirada en Bad Bunny. Que usan los pantalones a medio trasero, y que balbucean. No, ya no es a la mitad, sino que abajo. Abajo. Fíjate, ahí nosotros vemos inspiración, ¿viste? ¿Hay inspiración en eso? Sí, hay. Una inspiración hacia el mal. Porque en el fondo toda persona necesita inspirarse. ¿Cómo yo me inicié en la droga? Muy simple, era un adolescente, jovencito, y estaba mal, pasando un momento complicado en mi vida. Estoy con mi amigo y mis amigos compran marihuana. Y yo era el más chico, entonces ellos me cuidaban, pero ya de ese día me dejaron de cuidar los naipes. Y me dicen, oye, ¿por qué no pruebas un poquito? Esto te va a ayudar, me dijeron. Te va a ayudar, te va a hacer sentir bien. Te va a olvidar de tu problema. ¿En serio? Le digo, sí, te va a olvidar de tu problema. Entonces yo fumé. ¿No? Fumé. Y le digo, ¿sentieron? Y yo dije, no siento nada. Y él me dio como una clase de instrucción. O sea, me dijo, mira, ahora tu mente se te va como a estirar. ¿Ah? Tu frente, me dijo. Y verdad, y yo empecé, todo lo que me decía, y después ya me fui a la nube. Estuve metido por años, y después ya uno no era suficiente la marihuana. Entonces, todos necesitamos una inspiración. ¿Quién te inspira a ti? ¿Qué te guía a ti? ¿Qué te mueve a ti? Entonces, para Pablo, ya dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Definamos qué es inspiración y hacemos un descanso porque se nos fue la hora. La palabra griega de inspiración es theopneustas. ¿La notaron? No. Aquí tenemos. Pongamos arriba. ¿Qué? ¿Llega? Teo. Espérate, no te entro, que esto puedo equivocar. Theopneus. Los que están siguiendo el video van a quedar más perdidos. No, pero le vamos a pasar el PowerPoint, ¿no? Y lo tengo ahí. ¿Ya? Theopneustas. ¿Viste? Yo me quedo. Ponemos estos dos. Theopneusta. Theopneusta. Eso es. Inspiración. Eso es griego. ¿Por qué usamos el griego? Usted sabe por qué usamos el griego, ¿no? Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está escribiendo no en español, no en Reina Valera, no en King James, no en inglés, ¿ya? Ni siquiera en el latín de San Jerónimo. Está escribiendo en griego. ¿Ya? Hasta 1960
las misas en Chile eran en latín. Nadie entendía ni un poquito. Pero en Argentina también, tío, porque mi mamá en la escuela le enseñaban latín para entender qué significaban las misas. Correcto. Y decía, pero ¿para qué? Porque Argentina, a diferencia de Chile, por ejemplo, Argentina era un país mucho más católico que Chile. Hasta el día de hoy hay evidencia. Por ejemplo, Córdoba está lleno de catedrales. Lleno, o sea, así turismo, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Lleno. ¿Tá? Chile también tuvo una plataforma católica, pero con la incursión de los movimientos cristianos, fue como el movimiento de 1909, fue como muy revolucionario. En poco tiempo hubieron muchos cambios. Eso no quiere decir que en Argentina los avivamientos no han producido grandes cambios, ¿no? Creo que el avivamiento más reciente está en Argentina y no en Chile. Para mí, como mencioné la otra vez, entre 1980 y fines de los 90, hubo un fuerte movimiento del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el movimiento que tú mencionaste no haya sido quizá el primero. Ok, entonces, ¿qué es esto? Esta palabra es inspiración. Pero la palabra es una palabra compuesta que quiere decir inspirado por Dios. Y tiene varias connotaciones. Pero esas connotaciones las vamos a hablar después del descanso, ¿les parece? Esta historia continuará. Vamos a hacer un pause, quizás podemos ponerle pause a los videos para que no nos gaste energía. ¿El Alexis? No se vuelva... Denise, ¿cuál es la clave? La clave. La primera mayúscula. Todo mayúscula. La primera. Sí. No, yo no tengo... Tenemos 7%.